chat, ya sea para aquellos que están en Zoom o bien a través de nuestras diferentes redes sociales que están en Facebook. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, las vamos a atender al final para poder avanzar y que esto pues se convierta en una experiencia dinámica para todos. Con el fin de que los centros de trabajo puedan identificar estas medidas obligatorias, se han generado una serie de dimensiones o de espacios de colaboración para que la gente tenga un poco más de claridad sobre lo que se debe de hacer. En un primer lugar, hay que identificar el tipo de actividad que tenemos como organización, si somos una empresa que es esencial o no. Para esto, ya los diferentes esquemas de gobierno nos han implementado una lista en donde podemos saber si somos o no esenciales. Hasta la fecha del día de hoy, los únicos que han podido volver a las operaciones, y ni siquiera de una forma regular, son las empresas que tienen actividades esenciales. Entonces, si tú tienes dudas sobre si eres o no esencial, nos puedes contactar o bien, te digo, en los diferentes esquemas de comunicación que ha implementado el gobierno federal y también de las entidades, vas a poder encontrar esto. ¿Por qué decía yo que ni siquiera ellos han podido volver a la normalidad? Porque dependiendo de el color en el semáforo en el que estemos, que ahorita vamos a hablar de él, pues bueno, podrá haber cierto aforo al interior de las organizaciones, hay ciertas empresas en donde los grupos vulnerables no han podido volver al trabajo y bueno, algunas especificaciones que van a depender del tipo de actividad que tenga tu organización. El tamaño del centro de trabajo, entendiendo que hay micros, medianas y grandes empresas, entonces también esto nos va a dar información sobre cuáles son los elementos o las cuestiones con las que debemos cumplir para poder regresar al trabajo. El nivel de alerta sanitaria de la ubicación del centro de trabajo, porque ahorita estamos trabajando a nivel nacional. Entonces, el hecho de que algunos estados estén con el semáforo en naranja, otros estemos en rojo, pues nos tendrá que llevar a un proceso de cumplimiento de protocolos para regresar, pero no todos, el hecho de que tú tengas un protocolo ya en cumplimiento, no significa que puedes regresar a operar. Significa que estás listo para que cuando el semáforo cambie y dependiendo de la actividad que tú tengas, entonces estés listo para regresar a operaciones. Y finalmente, las características internas de cada una de las empresas, porque nos dice el Instituto Mexicano del Seguro Social que va a haber cuestiones de ingeniería, administrativas, de capacitación y algunas otras que también vamos a ver en esta conversación, que de atenderlas, entonces estarás alineado a ese cumplimiento. Y dependiendo de la empresa, pues serán algunas observaciones que se te harán en su momento para que entonces puedas completarlas y esto te permita tener un retorno seguro al trabajo. Te decía yo que hay niveles de alerta, que esto se ha manejado a nivel nacional. La mayoría de los estados ahorita, de hecho, hasta la semana pasada, solamente Zacatecas estaba en un proceso de naranja, el resto estábamos en un semáforo rojo. Hoy, a nivel nacional, al parecer estamos en este nivel máximo, en donde solo se permiten las actividades económicas esenciales, que están definidas a través de la Secretaría de Economía. Sí, teniendo protección para todas aquellas que están en grupos de vulnerabilidad o que puedan llegar a presentar casos graves de COVID. Ahí se van a activar algunos protocolos también de jornadas no solo de sana distancia, sino de intervención. Y cada empresa debe de cubrir estos requisitos, no solo a través de llenar una lista de los protocolos que pide cada una de las instituciones, sino también a través de la toma de capacitación y saber qué es lo que tenemos que hacer. Por el tema de capacitación, hay muchas organizaciones que estamos brindando este esquema, pero de manera básica, también el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene ya algunos cursos que te pueden servir porque además se entregan constancia en línea, son gratuitos, dependiendo del esquema al que te inscribas, pues bueno, hay horas que tendrás que invertirle, pero que sin duda se convierten en algo esencial para este retorno al trabajo. Y bueno, así vamos a ir escalando hacia abajo una vez que se vayan liberando estos esquemas. Por ejemplo, una vez que estemos en un nivel alto, que es el semáforo naranja, pues bueno, ahí ya podemos no solo hablar de actividades esenciales, sino también aquellas que no lo son, pero donde la intensidad en cuanto al contacto con otros es reducida y que esto nos permite tener ya cierta actividad social en espacios dependiendo de las características que tengan. Y bueno, así vamos avanzando hasta el nivel medio, en donde ya se permitirían todas las actividades laborales, siguiendo con estas protecciones a los grupos de mayor vulnerabilidad, y se reduce en un 40% la actividad social y vamos incrementando la posibilidad de regresar. Ahora, entendiendo que este regreso, como bien lo dice el gobierno federal, es a un esquema de nueva normalidad. ¿Qué significa esto? Que difícilmente vamos a regresar a lo que conocíamos antes. ¿Por qué? Porque ante una pandemia de esta naturaleza, si tú te has ocupado en
revisar los esquemas de comunicación que hay al alcance de cada uno de nosotros, pues bueno, no es algo que se vaya a ir en una semana y muy seguramente no se va a ir en el resto del año ni en el que sigue. Es decir, es un elemento de salud pública que ha llegado para quedarse. Hoy en lo que se está trabajando es en las formas de contenerla o en el generar un medicamento que nos permita trascender a través de ella. Pero esto no significa que el coronavirus o el COVID se vaya a ir. Entonces, es algo con lo que estamos aprendiendo a vivir. La razón del por qué han estado ocurriendo todos estos cambios es principalmente a nuestra capacidad hospitalaria y también al tema de que no existe un medicamento para contrarrestar esta enfermedad como puede ser con algunas otras. Entonces, mientras ese momento llega, es por eso la importancia de mantenernos a salvo o con esquemas de seguridad razonables que nos permitan estar, primero, conservando la salud y luego poder reactivar la economía. Sé que para muchas empresas, y no es que para todas, esto es complicado. Esto es complicado, ¿por qué? Porque nuestra fuente de trabajo, pues obviamente nos permite tener una solvencia económica y poder tomar decisiones en nuestro esquema en el que nos movamos. Sin embargo, para efectos gubernamentales, lo más privilegiable, en primer lugar, será la salud. Y es por eso la importancia de que hoy estés acá conectado y sepas cuáles son esos protocolos. Ahora, ¿cuáles son estos pasos que tú tendrás que seguir como organización para poder regresar al trabajo? En primer lugar, seguir con los lineamientos técnicos y organizaciones a considerar. O sea, hay que revisar cuáles son las organizaciones que ya han emitido algo de esto. Hoy vamos a hablar de 3 principalmente, de la Organización Internacional del Trabajo, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Gobierno Federal. Y saber cómo aplica para tu empresa. Tener un diagnóstico situacional de la organización para el cual estos organismos también ya nos han entregado documentos. Una vez que sepas en dónde se encuentra tu organización, generar un plan de acción, que esto te permita tener un cumplimiento con el protocolo de seguridad sanitaria y que a su vez puedas emparejarlo con las acciones que ya se estado llevando a cabo en relación a los factores psicosociales. Digo que ya se estaba llevando a cabo porque la norma 035 para nuestro país surge en octubre del 2018 y el cumplimiento al 100% se vence en octubre de este año. Entonces, hay algunos elementos de la norma con los que tú ya deberías haber cumplido. Si no es el caso, entonces a todo este tema de poder regresar seguros al trabajo, tendrás que añadir también el cumplimiento de la norma 035, porque a través de las inspecciones que se están realizando, pues bueno, es algo que puedes hacerte acreedor a observaciones. No propiamente a multas todavía, porque como te decía, hasta octubre de este año es cuando se va a pedir el 100% del cumplimiento, pero también es una buena oportunidad para que la Secretaría del Trabajo, si va y te visita, también pueda hacer una revisión de este esquema. Entonces, qué mejor que estar preparados. Y una vez que tengas todo esto listo, entonces se da el retorno seguro al trabajo. Este es el esquema que debemos seguir. Ahora, ¿qué tiene que ver la Organización Internacional del Trabajo o por qué tendríamos que tenerlo a consideración? Se nos ha entregado ya a través de su página, que pongo aquí al calce de la presentación, esta lista de comprobación, que no es otra cosa que una herramienta para que tú como organización, a través de 30 preguntas muy puntuales, puedas saber cuáles son las prácticas que puedes llevar a cabo y que te lleven a mitigar la propagación de esta pandemia en el lugar de trabajo. Es un esquema que se debe de revisar, ya sea por la Comisión de Seguridad e Higiene, si ya la tienes dirigida, o bien nos dicen distintos organismos, incluida la Organización Internacional del Trabajo, que podemos establecer un comité específico para esta situación que estamos viviendo. Entonces, ya sea que lo haga la Comisión de Seguridad e Higiene o bien, porque como sí es bastante trabajo, puede ser que estas personas ya tengan otros elementos a considerar, generes una comisión exclusiva o más bien específica para este caso. Y a través de estas 30 preguntas que se nos realizan dentro de esta lista de comprobación, se cubren estos 4 aspectos. Tú tendrás que revisar la política, la planificación y la organización que ya tienes al interior de la empresa. ¿De qué manera se está integrando la gente de que esto está pasando? ¿Cómo se hacía en el pasado y cuáles son las modificaciones que se tienen que realizar? Y dentro del esquema que nos manejan en este cuestionario, porque son 30 preguntas, se hace de 3 formas o de 3 respuestas posibles las que nosotros podríamos entregar.
si cada uno de los ítems o de las preguntas aplica o no para la organización, o bien si hay alguna observación en particular que debas hacer. Eso para que puedas planear y organizar efectivamente este retorno. Una vez que el comité que se haya designado o el ya existente se encargue de esto, revise estos 30 elementos que, como te comentaba, vienen en esta página, entonces hay un esquema en donde tú puedes evaluar el riesgo, la gestión y la comunicación que le vas a entregar a la gente. Puede ser a través de los diversos esquemas que ya tenías en el pasado o bien que implementes algunos nuevos. ¿Esto por qué? Porque a lo mejor vas a necesitar llevar nueva capacitación hacia la gente, en donde hay quienes en el pasado no habían utilizado los recursos de comunicación que entregaba la empresa, y no estaría de más que hoy pudieras entregar nueva y mejor información. Una vez que hemos cumplido con esta evaluación del riesgo, entonces lo que nos toca es prevenir y generar medidas de mitigación. Esto también dependiendo del esquema empresarial al que pertenezcamos, si somos esenciales o no, si el tamaño de la empresa que tenemos, cuál es el tipo de actividad que realizamos, si tenemos contacto directo o no con otros, cuál es la distancia que podemos manejar entre un puesto de trabajo y el otro, y que podamos detallarlas a través de un documento que eventualmente la gente conozca. Cuando digo eventualmente es antes del retorno al trabajo. Entonces, antes de que tú regreses a las instalaciones, la gente en su totalidad debe ya tener la información, e incluso antes de que la subas al portal, para que ellos tengan esta conciencia de que ya estamos realizando cada una de estas actividades. Y finalmente, que tengas un protocolo sobre el cómo vas a disponer el tema de los casos sospechosos o confirmados del COVID-19 para que todos en la organización tengan conciencia de qué es lo que se debe hacer. Que no pase una semana, 2 semanas, luego que podamos regresar al trabajo y la gente apenas se esté enterando de qué es lo que se tiene que hacer. Esto en un primer esquema, si atendemos a la lista de comprobación que nos entrega la Organización Internacional del Trabajo. Cumpliendo con estos 4 elementos, entonces podemos hablar de qué es lo que nos pide el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, de acuerdo a esto que yo te estoy contando, el esquema de la Organización Internacional del Trabajo te sirve como una referencia muy general, porque te decía, son 30 preguntas en donde de manera muy puntual podemos evaluar cuál es la situación actual de nuestra organización. Y de ahí, una vez que hayamos cumplido con este esquema, nos podemos ir a la página del IMSS, en donde a través de este sano retorno se nos van a dar distintos, variados y muy completos elementos para que este retorno sea lo más alineado y también seguro posible, porque son los elementos a tomar en cuenta. Hay mucha gente que está pensando en cumplir para poder llenar el documento, subirlo a la plataforma, que se le apruebe después de las 72 horas que se genera para la evaluación y que esto nos permita en algún momento poder regresar al trabajo. Pero eso es uno de los pasos. Lo que realmente estamos privilegiando, como mencionaba al inicio, es que el retorno sea seguro, que no sea solo a través de un documento, sino que en la realidad podamos comprobar que esto está sucediendo. Y para ello, pues, el Gobierno de México ha instituido esta plataforma de nueva normalidad. Y bueno, se nos pide que hagamos esta lista de comprobación ante el COVID, y esta lista de comprobación está compuesta de distintas recomendaciones. La primera son las medidas de ingeniería, que si tú ya tomaste el curso del IMSS, sabes un poco de qué te hablo. Es cómo es la estructura del lugar de trabajo, cómo están los espacios, si hay algún cambio que tengamos que realizar en el mobiliario, en el acomodo que vamos a tener de los equipos. Todo esto se refiere a medidas de ingeniería. Y dentro de esta lista de comprobación, como lo que tengo acá, vienen áreas muy específicas para que tú puedas revisarlo. Ahorita regreso a esto. Además de las medidas de ingeniería, también están las medidas administrativas. Hay empresas que están modificando los horarios de trabajo o las horas de entrada y de salida. ¿Para qué? Para que no haya una aglomeración de gente al momento de hacerlo. Y esto tiene que ver con medidas administrativas, de quiénes se van a quedar en casa, quiénes tienen que retornar, los grupos vulnerables, qué se va a hacer con ellos, qué información se les va a entregar, de qué manera nos vamos a estar comunicando con los colaboradores. Todo esto tiene que ver con medidas administrativas. Luego viene el equipo de protección personal, en donde no vamos a hablar solo del que utilizábamos en el pasado, sino del que vamos a necesitar para esta nueva normalidad.
Si tú tienes dudas sobre qué es lo que se debe hacer, pues bueno, ya en la página del Gobierno de México a través del IMSS se nos está entregando qué tipo de caretas son las que tenemos que utilizar, si utilizamos cubrebocas, qué elementos deben de tener para qué, para que realmente sean seguras, donde nos dice las de tela, las que estamos generando en casa, bueno, no son propias para el trabajo, el uso de sanitizantes, los tapetes que también tienen la misma función, todo esto habla de un equipo de protección personal. Luego viene en el cuarto esquema la capacitación, en donde no podemos asumir que porque como empresa nos estamos alineando a cada uno de estos elementos, la gente se va a ir enterando sobre la marcha. No, debemos elaborar un protocolo o un plan de capacitación para que la gente tenga acceso a esta información. Y uno de los primeros pasos es tomar precisamente estas capacitaciones que se brindan a través de la página del IMSS, ¿sí? En donde tú entras con tu CURP, tu nombre completo, se te genera un número de usuario y de ahí puedes ir directamente al portal y tomar algunos de los cursos. Aquí te puse solamente los que tienen que ver con el COVID, pero hay muchos más relacionados a enfermedades, hipertensión, al cuidado de la diabetes. Y de entrada, pues que todos los líderes de la organización al menos sean los que tengan el tema del plan de acción relacionado al trabajo, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a la capacitación. Y finalmente, la promoción de la salud. ¿Cuál es esta campaña que se va a realizar al interior de la empresa para que la gente tenga claridad sobre cómo debe cuidarse? No asumir que porque está en todos los medios de comunicación, la gente ya lo sabe, porque entonces como empresa estaríamos cayendo en el riesgo de que alguno de nuestros colaboradores se contagie, primero con la implicación de su salud y en segundo con el tema de las normatividades. Entonces, estos son los esquemas que hay que revisar a través de esta lista de comprobación. ¿Cómo se va a hacer? Dentro de este mismo documento que nos entrega el Instituto Mexicano del Seguro Social, hay tablas y cada una de las tablas va a referirse a una de las medidas. Por ejemplo, acá en el caso de ingeniería, nos dice, en áreas de entrada y salida al trabajo, que es el punto de comprobación en lo que tú te vas a fijar como empresa. El centro de trabajo cuenta con entradas y salidas exclusivas del personal y en caso de que se cuente con un solo acceso, este se divide por barreras físicas a fin de contar con espacios específicos para el acceso. Ok, bueno. Aquí tendrás que revisar, ¿hay o no hay controles de riesgo? Si tú pones que sí, entonces o parcial o no. Y te fijas que del lado derecho hay un paréntesis con una puntuación. Luego dice, nivel de contacto entre trabajadores, continua, frecuente, ocasional. Vamos a imaginar que tú pones que es parcial en la primera. Controles de riesgo, bueno, pues es que hay lugares donde sí, hay lugares en donde no, o bien lo hacemos de esta forma, pero no es completamente como lo menciona en la oración. Bueno, entonces has puesto parcial. Sin embargo, en nivel de contacto de trabajadores has puesto frecuente. Entonces, de manera frecuente hay un contacto entre los trabajadores. ¿Cómo vamos a medir nuestro riesgo de contagio? Vamos a multiplicar la columna de controles de riesgo por la de nivel de contacto entre trabajadores. Esto nos lleva a un 5 por 3, nos da un 15. Entonces, el riesgo de contagio es alto, porque de acuerdo a la última columna nos dice que cuando es mayor a 10 y menor o igual a 15, entonces estamos en un riesgo de contagio alto. Si tú hubieses respondido parcial, pero el nivel de contacto entre trabajadores es esporádica. ¿Por qué? Porque a través de las medidas administrativas ya dividí, unos vamos a entrar a las 7, otros a las 7:30, entonces no hay tanto tráfico en las entradas y salidas. Yo multiplico parcial 5 por esporádica por 1, entonces me da 5. Y esto me lleva a un riesgo medio. ¿Por qué? Porque es mayor a 0 y menor o igual a 5. Sin embargo, pues bueno, ahí estoy en el esquema justo de lo medio. Entonces, así es como a través de esta lista vamos nosotros a revisar, de acuerdo a las medidas que nos pide el IMSS, en qué nivel de riesgo estamos, ¿sí? Y luego, una vez que tengamos estos resultados, tanto los de la Organización Internacional del Trabajo como los del Instituto Mexicano del Seguro Social, podemos tener este plan de acción jerarquizado, porque yo te decía, tienes que comprobarle a las instituciones que estás cumpliendo y de qué manera lo vas a llevar a cabo. Entonces, para la jerarquización hay que colocar aquellos puntos que dieron este riesgo de contagio en un nivel alto. Esto con el objetivo de que tú como empresa atiendas primero estos puntos de comprobación.
para que entonces tengas un resultado favorable. Entonces, en punto de comprobación, vamos a imaginar que a ti te ha salido alto, área de entrada y salida del trabajo, el tema de las entradas exclusivas para el personal. Aquí en punto de comprobación lo vas a escribir. Si tú no tenías en el pasado contemplado el diferir los horarios de entrada, donde dice medidas a implementar, ahí lo puedes poner. Punto de comprobación, el tema de las entradas y salidas, ¿sí? Que sean exclusivos para trabajadores y que no haya contacto entre ellos. ¿Cuál es la medida que vas a implementar? Vas a diferir los horarios de entrada para que no haya aglomeración una vez que los colaboradores llegan a la empresa. Responsable. Siempre hay que poner a un responsable. En este caso tú puedes poner capital humano y el nombre de capital humano. Fecha de inicio, a partir de cuándo se va a llevar esa medida, y fecha de fin, cuándo se va a terminar. Ahorita esto es algo que puede estar cambiando porque no tenemos una certeza de hasta cuándo va a suceder. Y así vas a ir escalando en esta jerarquización a través de cada uno de los elementos que te han dado un riesgo de contagio alto. No solo necesario en cuanto a lo que el IMSS te está pidiendo, puedes cotejar o complementar también con el ejercicio que hicimos de la Organización Internacional del Trabajo. Y entonces estarías en una posición de poder tener robusto este plan de acción jerarquizado y entonces tener esos resultados que se están buscando. Entonces, hasta acá llevamos ya 2 pasos. El de revisar este esquema de 30 preguntas que nos brinda la Organización Internacional del Trabajo, saber cuál es la situación actual de la empresa y poder revisar la lista de comprobación que se nos brinda a través del Instituto Mexicano del Seguro Social para estas medidas, tanto administrativas, de ingeniería, de equipo de protección personal, de capacitación y de retorno. Y entonces podemos añadir todo esto al documento que nos ha entregado el gobierno federal, que habla de los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en este retorno al trabajo, que también es un documento que está en línea y cualquiera de ellos es de acceso gratuito. Para tú poder hablar de estos lineamientos, lo primero que tienes que hacer es ingresar los datos generales de tu empresa, cuáles son estas estrategias generales de control que ya tienes implementadas de acuerdo a los estudios o al diagnóstico que se realizó, cuál es el plan de retorno al trabajo que tú tienes, que puedas especificar las medidas de protección a la población vulnerable, vayan o no vayan al centro de trabajo, y la lista de comprobación de las medidas de seguridad. De acuerdo a esto, hay distintos esquemas a revisar por parte del gobierno federal. Tu empresa se va a clasificar de acuerdo al tamaño que tiene. Esta es una tabla que nos brinda la Secretaría de Economía y bueno, esto nos hace también más fácil el que podamos saber a qué documento tenemos que acudir. ¿Por qué? Ya tengo todo lo que he generado hasta este momento de acuerdo a lo que te he explicado. Ahora lo que sigue es subir esta información a la página del gobierno. Entonces, ¿cuál es esa página? nuevanormalidad.gov.mx. Una vez que has accesado a esa página, lo primero que te vas a encontrar en el área de documentos o en la pestaña de los mismos es micro y pequeñas, medianas o grandes empresas. Una vez que has identificado el tamaño de la misma, descargas el documento y es ahí en donde vas a posicionarte para entonces llenar todo lo que ya estás realizando. Dentro de este esquema, vamos a tener algunos recursos a tomar en cuenta. Las listas de comprobación de esas medidas que van a facilitar a cualquier centro de trabajo la identificación de las medidas necesarias. Ojo que esto, aunque tú estés en cumplimiento y el gobierno federal te haya expedido el documento que dice que has cumplido con el protocolo, no significa que puedes regresar al trabajo, simplemente que estás listo. ¿Por qué? Porque recuerda que el regreso al trabajo no solo depende de esta documentación, depende también del color del semáforo en la entidad en la que tú residas. Entonces, también habremos de estar al pendiente no solo del esquema federal, sino del esquema estatal. Y con esa base, poder regresar al trabajo. ¿Qué es lo que sí nos conviene? Estar listos. No pensar que porque no somos empresas esenciales, estos protocolos no aplican para nosotros. Para la apertura que se dio a partir del 1 de junio para ciertos negocios, era cumplimiento obligatorio. Para el resto, dice en la página, es una observancia que no es obligatoria, pero para haber entrado al trabajo en esa fecha. Sin embargo, cuando el semáforo lo permita, en el caso de una inspección,
todos los centros de trabajo, independientemente del tamaño o de la actividad, es decir, esencial o no, deberán haber cumplido con esto. Entonces, si tú no tienes aún la certeza de cuándo va a cambiar el semáforo en tu entidad, ni de si todavía puedes regresar al trabajo, no te esperes a que ese momento llegue. Este es el mejor momento para que cumplas con todos estos requisitos, tengas listo tu documento y en cuanto el semáforo se libere, puedas retornar al trabajo. Que también dentro de lo que debemos tomar en cuenta está los recursos de capacitación, que es algo a lo que también nos podemos ir anticipando. Insisto, hayamos o no regresado o nos hayan liberado el semáforo o no, este es un buen momento para empezar a pasar las ligas a nuestros colaboradores, a nuestros equipos de trabajo, para que vayan accediendo a los cursos, se les genere su constancia y esto te permita comprobar que estás capacitándolos. Los mecanismos están en línea y son fáciles de acceder. Las ligas, ya sea que las busques en Google, nosotros te las podemos pasar, no hay ningún problema. Y que el resto de los centros de trabajo, como dice acá en el último esquema, lo puede hacer de forma voluntaria. Sin embargo, una vez que ya estemos en el retorno al trabajo, a todos nos conviene haber cumplido con estos requisitos. Entonces, ¿qué es lo que implica de manera gruesa este retorno al trabajo? Antes de entrar al siguiente tema, que revisemos cuál es el estado de nuestra organización de acuerdo a los protocolos de retorno seguro que están establecidos tanto a nivel internacional como a nivel nacional. No quedarnos solo con la información de nuestra autoridad ni federal ni local. Hay que empatarlas a ambas. ¿Por qué? Porque son planes estratégicos que se están realizando en conjunto y que, como bien sabemos, están cambiando de un día para otro. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la situación que estamos viviendo, así es como funciona. Entonces, no es que las instituciones públicas no tengan una idea clara de lo que se tiene que hacer. Lo que pasa es que ante esta situación a nivel global, cada uno de los gobiernos pues está trabajando en el día a día. Y lo que a nosotros como organizaciones nos compete es cumplir, acatar estas medidas y estar listos para que en el momento adecuado podamos regresar al trabajo. Entonces, revisar la situación actual de la organización utilizando como herramienta tanto el diagnóstico de la Organización Internacional del Trabajo como los elementos que me brinda el Instituto Mexicano del Seguro Social. Una vez que he cumplido con todo esto, ingreso al portal de Nueva Normalidad. Dependiendo del tamaño de la organización, lleno el documento que se me pide, se anexa y en 72 horas recibe respuesta. Las respuestas pueden tener 3 variaciones. Aprobado, donde ya se te entrega el documento y estás listo para el momento del regreso. Otra, en donde el cumplimiento es parcial y se te pueden hacer observaciones para que las cambies, regreses el documento y entonces puedas ir a esa aprobación. O bien, denegada y te van a decir cuáles son los elementos que debes de cambiar para que entonces, una vez que los modifiques, reingreses el documento y se te pueda acreditar como una organización lista para el retorno seguro al trabajo. Bueno, y con esto le paso el micrófono a Luis Villa para que nos hable de nuestro siguiente tema. Muchísimas gracias, Patricia. Voy a compartir pantalla, si me das por ahí nada más. Gracias. Muy bien. Bueno, pues vamos a compartir un poco también, aprovechando la participación de todos en esta sala, para hacer un colectivo en el cual ustedes tengan la oportunidad también de compartirnos un poco sobre lo que están viviendo dentro de las organizaciones, tomando estas 4 preguntas. Cada uno pues representa una empresa o está trabajando en una empresa en el área de recursos humanos, teniendo liderazgo de algún equipo, o quizás tengas tu propio negocio. Y es importante en este colectivo también recuperar aprendizaje para todos, que es lo que nos está dejando en este momento esta contingencia, esta pandemia, esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial. Sin duda nos está llevando a realizar algunos cambios, a adaptarnos a las circunstancias, de alguna manera también a trabajar el mundo de nuestras emociones, a darnos cuenta que tenemos algunos recursos, pero que también faltan otros dentro de nuestra organización y dentro también o para las personas que colaboramos en ellas. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con la primera pregunta, que es ¿qué aprendizajes les ha dejado a la empresa que representas o a la empresa en la que trabajas
hasta ahora esta contingencia? ¿Quién quiere compartirnos esta primera pregunta? Con confianza. Berenice, ¿te gustaría participar? Abriendo tu micro. El día de ayer teníamos una reunión precisamente por este medio y platicábamos de cómo hemos estado unos para otros, ¿no? En diferentes, o sea, apoyándonos, que somos como ese equipo que cuando a uno, no sé, algo pues no le sale o no, pues ahí está el otro para salir y como que en equipo pues funcionamos mucho mejor, ¿verdad? Entonces, durante esta contingencia, lo que principalmente, el principal aprendizaje que les está dejando la organización es el apoyo mutuo que se están dando entre ustedes. Así Bien. es. ¿Y cuáles han sido hasta ahora los más grandes desafíos para la empresa? ¿A qué se ha enfrentado la empresa? Tu micro está cerrado. Adelante, Bere. Estoy meditándolo tantito, déjenme. Ah, muy bien, ok, muy bien, adelante. Bien, ¿alguna otra persona que quiera participar? ¿Qué aprendizajes les ha dejado hasta este momento a la empresa? ¿Cuáles son los más grandes desafíos que está viviendo la organización en la cual trabajas o colaboras? Adelante, nos gustaría escucharte. Hola, hola, hola. Hola, hola. Soy Perla. Perla, adelante, Perla. Te escuchamos. Gracias. Yo creo que uno de los aprendizajes que hemos tenido es aprender, como una empresa humanista que somos, a dividir muy bien hasta dónde llega nuestra responsabilidad ante esta pandemia como empresa. Es decir, de pronto nos queremos hacer cargo de todo. Bueno, si se contagió es nuestra responsabilidad porque estaban en obra. La empresa donde yo trabajo es del ramo de la construcción y tecnología. Entonces, de pronto creemos que es nuestra responsabilidad y que queremos hacernos cargo de la prueba del COVID y el seguimiento. Pero yo creo que uno de los más grandes, o sea, de los aprendizajes más grandes que hemos tenido es, no nos corresponde y estamos tratando de definir protocolos, procedimientos para entender hasta dónde llega nuestra responsabilidad como empresa y como capital humano, porque pues, no podemos ser los papás de la gente, ¿no? Ni tampoco podemos vigilar que cumplan el protocolo. De pronto esa es la demanda de los líderes, ¿no? De asegúrense de que están cumpliendo el protocolo. Sí, pero pues no tenemos ahí un dron que los ande vigilando 24/7, ni tampoco la capacidad de capital humano tiene para eso, ¿no? No da para eso. Muy Entonces, bien, ya. ¿qué es ese? Y claro, por supuesto, el que todo está cambiando de un día para otro. Un día tenemos una reunión, acordamos la fecha de regreso a oficinas, al día siguiente, ahora sí tenemos el pico de la pandemia y entonces resulta que ya no regresamos. Yo creo que ahora sí estamos aprendiendo a manejar el cambio. Ok, entonces esta ha sido una de las principales pruebas para ustedes como empresa y para todos para la adaptación al cambio. Sobre todo primero antes de la adaptación, la aceptación del cambio. Bien, has puesto sobre la mesa algo importante. Una vez que la empresa tiene todo el cumplimiento de lo que pide la Secretaría del Trabajo, el Instituto Mexicano del Seguro Social y en relación también al semáforo del estado en el cual está la empresa en la cual tú trabajas, pues ahora el siguiente punto es la corresponsabilidad, la parte en la cual la empresa se hace responsable de seguir con todos los protocolos tal como los establece la Secretaría del Trabajo y el IMSS. Y por otra parte también la responsabilidad del colaborador,
de la persona que trabaja en la organización, que trabaja en la empresa y que también tiene que velar por su propia seguridad. Estuve viendo también las recomendaciones, por ejemplo, para el traslado de un empleado, de un colaborador, de su casa al centro del trabajo, donde pues es importante, si lo hace en el transporte público, pues hay una serie de recomendaciones de cómo realizar ese traslado o en vehículo o como quiera que este sea, pero también durante el tiempo en el que se encuentra la empresa. Bien, Perla. Y sobre cuáles han sido para la empresa en el ramo en el que tú trabajas los más grandes desafíos, ¿a qué se han enfrentado como organización? ¿Te refieres a la operación? Sí, de pronto, por ejemplo, mira, hay empresas que a lo que se han enfrentado es, no hay manera de poder realizar el trabajo que realizamos por el giro en el que estamos. No podemos hacer teletrabajo o podemos solamente sostener ciertas actividades administrativas. Algunas otras se han podido operar a través de trabajo desde casa. ¿Cuáles han sido los desafíos para ustedes? Mira, como nos dedicamos a la construcción y tenemos proyectos en todo México, ahí el mayor reto ha sido adáptate a la cultura de cada ciudad. Es decir, los protocolos que se están siguiendo en Ciudad de México no son los mismos que se están siguiendo acá en Chihuahua o en Monterrey. Es este tema de la interdependencia y de generar conciencia. En una misma obra, bueno, como ustedes saben, hay muchas empresas involucradas. No todas siguen el protocolo al 100. Entonces, de pronto la queja es, oye, ¿de qué sirve que yo traiga careta, guantes, tapete, desinfectante, oxímetro y todas las recomendaciones? Cuando el que tengo enseguida no está tomando esa responsabilidad, de todas maneras está entrando a la obra y nos está poniendo en riesgo a todos. Entonces, cuando se trata de varias empresas trabajando en un mismo centro. Así es. No hay la misma conciencia, no hay la misma cultura en todas las organizaciones, los cuidados no son los mismos y además de una ciudad a otra varía muchísimo. Entonces, pues adáptate a todo. Y si en Monterrey siguen este protocolo, pero este no, bueno, vamos enfocándonos en este. ¿Cómo le hacemos para generar la conciencia en toda la obra donde pues implica, no sé, hasta 5 contratistas a la vez? Yo creo que ese sí ha sido un reto. Un reto, muy bien. ¿Cuáles son los avances que ustedes ya tienen como empresa en función a la NOM 035? Lo que ya tienen aplicado. Pues mira, nosotros ya estamos capacitados, ya realizamos el cuestionario, detectamos ahí pues el nivel del riesgo psicosocial que tiene la empresa, detectamos también a los colaboradores que tienen un grado medio, alto y muy alto. Estamos planeando aplicar el cuestionario de seguimiento para ellos. Sin embargo, entiendo que este no es un buen momento. A mí me gustaría dejar pasar esta pandemia, si es que pasa, y después poder aplicar el cuestionario de seguimiento. Ya tenemos la política realizada, ya está autorizada por dirección, la vamos a publicar en estos días. Y hasta ahorita ese es el avance que tenemos de la norma. Muy bien. Bueno, consideremos solamente que tenemos hasta octubre para poder tener con todo el cumplimiento. En varias empresas hemos hablado acerca de esto, del mejor momento para poder hacerlo. El mejor momento para poder hacerlo era antes del COVID-19. Sí. Era todo ese tiempo que tuvimos para poder alinear la organización. Y ya una vez que se ha presentado esta contingencia, bueno, pues todavía la Secretaría del Trabajo no ha emitido ningún tipo de comunicado de extensión de tiempo. Podría ser posible, pero esto no se ha manifestado todavía. Entonces, nuestra fecha que tenemos es octubre, por lo que, pues entonces, ustedes como organización en su momento tomarán las decisiones que consideren pertinentes para ese seguimiento. ¿Cuál consideras tú que es el paso siguiente, ya una vez que tienes todos estos avances? ¿De la NOM 35? Sí, en función de la NOM 035 y del COVID en general. Aquí yo considero prioridad asesoría psicológica y de un profesional de la salud. Un profesional de la salud para que nos dé como certeza a todos de cuál es el terreno que estamos pisando, cuáles son los avances, independientemente de los comunicados que
que emite gobierno o los medios de comunicación. Un profesional de la salud que nos esté dando pláticas a todos los colaboradores para que nos dé un rumbo y para que nos dé pues, cierta seguridad. También, bueno, nosotros generamos un protocolo donde nuestro seguro de gastos médicos nos tiene cubiertos ante COVID, incluso la prueba, si es que saliera positiva. Entonces es un comunicado para darles tranquilidad de, bueno, estamos atendidos, estamos protegidos, no te vamos a hacer ir a un instituto público porque, bueno, el riesgo es más amplio y no lo vamos a hacer. Y también, insisto, una asesoría psicológica. La verdad es que a través de esta pandemia y toda la incertidumbre, pues, lo comentaba yo con algunos compañeros, es como los dinosaurios que comparábamos de niños, que lo metías en agua y se hacía más grande. Yo creo que todo ahorita, lo que había, se está haciendo más grande, así sumergido en el agua. Si eras ansioso, bueno, ahorita eres 5 veces más ansioso. Si tenías problemas de depresión, pues ahora es 16 veces más. Porque el encierro, porque la incertidumbre, porque la economía y por todo lo que ya sabemos. A mí me parece súper importante cumplir con la NOM a través de una asesoría psicológica y también pues para que nos pueda ayudar a todos a organizar nuestra mente en este momento porque pues es mucha incertidumbre y muchas responsabilidades y luego también implica muchas cuestiones de creencia y de cultura y de política. Entonces, me parece súper complicado y sí, yo creo que esa sería pues una buena opción. Muy bien, muchas gracias, Perla. Bueno, con esto que ha comentado Perla, es importante poner sobre la mesa también que durante estos meses hemos tenido la oportunidad a través de IM Global, Patricia, Marco Aguilar y su servidor, junto con otros colaboradores, de tener acercamientos con muchas de las empresas para trabajar con ellas. Algunas de las empresas han considerado que no es buen momento para poder trabajar con, por ejemplo, orientación emocional, formaciones en inteligencia emocional, muchas de ellas, por supuesto, a través, o todas ellas a través de los programas online. Hay otras con quienes ya estábamos trabajando, ya llevamos algún avance y entraron rápidamente en un proceso de adaptación para ver qué podíamos ofrecerles y trabajar para disminuir los factores de riesgo psicosociales, aun y cuando las personas estuvieran trabajando desde casa. Hemos encontrado que el trabajo a través de los webinars han sido una muy buena herramienta para poder apoyar a los colaboradores en dos sentidos. Por una parte, para estar mejor en su salud y bienestar emocional, no solamente ellos, sino también su familia, para quienes estaban trabajando en casa y aquellas personas que, porque se trataba de empresas con actividad esencial, pues estaban dentro de la organización todavía trabajando. Pero también para poder lograr un cumplimiento ante la NOM, por lo que cualquier tipo de webinar o actividad que realice una organización, al tener evidencia, pues esta evidencia se coloca en la carpeta de todo el trabajo que se ha hecho durante este periodo. Porque veamos, la NOM 035 nace en un momento donde el COVID no estaba en el radar, es decir, simplemente responde a las necesidades que ya se habían presentado y tomando la experiencia de otros países que ya también habían aplicado políticas similares en torno a seguridad y en torno al bienestar, al disminuir los factores de riesgo psicosocial y crear entornos favorables. Viene el COVID y lo que hace el COVID pues es simplemente se convierte como en un escenario real de alto riesgo psicosocial. Entonces, todo esto que nos propone la NOM pues viene muy bien para trabajarlo en este periodo, de tal manera que si durante este periodo tú estás trabajando en el bienestar de los colaboradores, aplicar, por ejemplo, los cuestionarios no te va a significar ningún inconveniente ni vas a tener ninguna preocupación porque sabrás que las respuestas que van a dar los colaboradores a esos cuestionarios serán favorables porque han estado recibiendo de tu parte como empresa la orientación, que puede ser orientación escrita, puede ser orientación a través de webinar, a través de conferencias, para darles sobre todo manejo de estrés, manejo del miedo, manejo de la incertidumbre, entre otros temas
que consideramos que por ahora son muy importantes. Y sobre esto que nos mencionó también Perla, el darle atención a esas personas que presentan un alto riesgo psicoemocional. Y Patricia, aquí me gustaría que pudieras también apoyarnos haciendo una aclaración. El día de ayer me preguntaba una empresa, ¿qué es lo que la NOM dice en función de cómo se puede detectar un caso de una persona que requiera atención? Ya sabemos que esta atención puede ser a través del sistema de seguridad social, es decir, remitirlo a cualquier tipo de organización, pero también se puede dar un trabajo interno. La pregunta es, ¿se tienen que esperar a que aparezca dentro del factor de respuestas, dentro de un cuestionario, o esto es algo que puede identificar un líder, que puede identificar un gerente, o incluso podrían tomar otro tipo de medidas para poder detectar esos casos? Porque lo más importante no es solo el cumplimiento de la NOM, sino también que el personal que colabora con nosotros en todos los niveles esté bien en su salud emocional. Sí, Luis, realmente la norma no es tan específica como para decirnos que tenemos una amplia gama de opciones para atender a la gente o maneras en las que los vamos a identificar. La norma es clara en cuanto a las dos guías de referencia que nos maneja. La primera, que es la de aquellos colaboradores que han sido sujetos a un acontecimiento traumático severo, y la segunda, que es el cuestionario de factores de riesgo psicosocial. Sin embargo, la recomendación que nosotros hemos hecho como IM Global es aplicar el cuestionario de guía de referencia número 1 de aquellos que han sido sujetos a un acontecimiento traumático severo de acuerdo a las circunstancias actuales. ¿Por qué? Porque, como bien decías, cuando se realiza la norma no existía el COVID. Ahora que existe, pues bueno, la forma en la que va a impactar a cada uno de nosotros o incluso aunándolo a estos elementos que compartía Perla, nos da la oportunidad de no tener que asumir que porque no han pasado por un accidente, ningún familiar cercano se ha enfermado de COVID o no han tenido una pérdida, automáticamente no están frente a un acontecimiento traumático severo. Ya per se, el habernos alejado de nuestro esquema laboral por más de 2 meses es ya un acontecimiento traumático severo para muchos. ¿Por qué? Porque hay quienes, ante la imposibilidad de ir al trabajo, no saben qué hacer, hay quienes han perdido su empleo, hay quienes se les ha reducido el sueldo, hay quienes tienen la incertidumbre de no saber qué va a pasar con la organización, hay quienes se sienten agobiados por estar compartiendo el espacio con su familia a las 24/7. O sea, va a haber muchos elementos que en el pasado no teníamos. Eso por un lado, como bien decías, el tema de los cuestionarios. En otro esquema, pues también que la empresa pueda tener a su alcance el contacto, si no es que tengan ya dentro de la organización, porque dependiendo del tamaño de la misma, algunas las tienen y otras no, que puedan tener a su alcance pues el contacto de un psicólogo, un médico del trabajo o hasta un psiquiatra, alguien que les pueda dar contención. Y en cuanto al papel de los líderes, nosotros siempre recomendamos la formación en gestión emocional. ¿Por qué? Pues porque aunque ellos no les vayan a resolver, de hecho un psicólogo, un médico del trabajo tampoco lo resuelve, sí nos amplía el panorama y nos da más y mejores herramientas desde una función de liderazgo para identificar situaciones y poderles dar un seguimiento. Y que luego no, como de manera coloquial decimos, le den un tratamiento de papa caliente, en donde más o menos vemos que algo le está pasando al otro y en lugar de tener una intervención adecuada, no sabemos qué hacer con eso y se lo pasamos al primero que va pasando. Y muchas veces este primero es capital humano, pero capital humano no tiene toda la información de la operación, porque aunque tengan los protocolos, perfiles de puesto y demás, pues no está directamente en la operación con la gente. Entonces, ¿quiénes mejores que los líderes desde lo que ya conocen, no solo del proyecto, es decir, del trabajo, sino de sus colaboradores, para poder brindar esta información y eventualmente darle un seguimiento? Sin embargo, estas últimas esquemas, aunque no están explícitas en la norma, tampoco es una limitación. Cuando nosotros hemos dado formación en relación a la norma 035, solamente para aquellos colaboradores que tienen en su diagnóstico un nivel muy alto, es a los que directamente se les deriva con alguna de estas especialidades. Pero para el resto, la Secretaría del Trabajo no te va a evaluar el tipo de medida que tomes. Lo que te va a pedir es que las tomes. Entonces, ahora lo que sigue para las organizaciones es diseñar este plan en donde al menos los líderes tengan herramientas de gestión emocional. Primero, para identificar que algo está pasando y segundo, para poder dar un mejor seguimiento. Patricia, si te parece,
Hace por ahí un par de meses elaboramos una evaluación corta, un cuestionario corto, aplicado al COVID-19 para medir los factores de riesgo psicosocial en este momento como una herramienta alternativa. No es el cuestionario que pide la NOM en función de todo el proyecto, pero sí nos ayuda para aquellas empresas que tienen un interés genuino por medir en este momento lo que está sucediendo con sus colaboradores. Y es una medición que podemos hacer de forma mensual. Las empresas para los que lo diseñamos lo están aplicando de forma quincenal y esto les permite tener un termómetro, así como todos los días se puede hacer una revisión o se debe hacer una revisión de los colaboradores cuando llegan a la empresa. De esta misma medida también lo hacemos de forma emocional, por lo menos cada 15 días. Lo igual podría ser de manera semanal. Esto dependerá del interés que tenga la empresa y cómo quiera utilizar el recurso. Se trata de un cuestionario muy sencillo. Si te parece, lo podemos poner a disposición de forma gratuita. Enviamos el cuestionario a todas las personas que están conectadas en este momento y a quienes nos dejen su correo electrónico a través de las redes sociales que en este momento nos están siguiendo. ¿Te parece? Claro, adelante. Muy bien. Bien. Adelante, Patricia. Gracias. Bien. Continuando con este tema del día de hoy y en esta función que tiene la norma 035 aplicada a este retorno al trabajo, quiero compartirles mi pantalla para hablarles de estos esquemas muy puntuales. Dentro de la norma 035, para quienes ya la están trabajando, habla de 10 dominios. Sin embargo, hay 5 fundamentales que de una u otra manera salen a relucir hoy con este retorno al trabajo. Hablaba yo de las medidas de ingeniería y entonces ahí viene también equiparado a la norma 035 las condiciones físicas del lugar de trabajo, en el cómo tenemos dispuestos estos espacios y que vamos a tener que hacer una revisión más exhaustiva, no solo para cuidar el tema de la sana distancia, sino el cómo le vamos a transmitir a la gente la seguridad en la medida de lo posible de que el espacio es un entorno saludable. Entonces, también es un elemento que vamos a revisar. En otro esquema, pues también viene el tema de la violencia laboral, en donde ante esta desesperación e incertidumbre que se está viviendo, no toda la gente va a tener la mejor de las comunicaciones. Entonces, cuando tiene interacción con alguien, lo primero que hace es hacerlo desde la violencia. Entonces, empezar a revisar las interacciones que se están teniendo cuando se hable de un protocolo es muy distinto el hacerlo de una manera firme a hacerlo de una manera violenta. Son dos conceptos que a veces en la práctica confundimos y no son lo mismo. El que tú seas firme ante el protocolo que debe seguir la organización no es limitado a que lo tengas que hacer de manera asertiva. Entonces, buscar que todas aquellas medidas que vamos a tomar como organización se hagan desde el respeto y el cuidado de la dignidad de cada uno de los colaboradores y de quienes están implementando las medidas, para que no vayamos a ejercer violencia laboral diciendo, bueno, es que estamos cumpliendo con esto y si te gusta o no. O sea, claro, es algo a lo que debemos cumplir y la forma en la que lo comuniquemos puede hacer que tenga algunas implicaciones. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a unir al sentido de pertenencia y estabilidad. Yo te decía, hay quienes a través de este esquema en el que hoy estamos viviendo, pues bueno, se quedaron sin trabajo. Hay quienes se les han reducido las prestaciones, otros a quienes se les ha reducido el sueldo, o quienes no tienen la certeza de saber qué está pasando en la organización, y en conversaciones anteriores hemos hablado de la importancia de la comunicación. Que como empresa no le tengamos miedo a la vulnerabilidad de poderle demostrar a nuestros colaboradores que estamos trabajando en algo y que no tenemos todas las respuestas, pero ya estamos trabajando en obtenerlas. Porque luego, al no posicionarnos como este ente que está pasando también por lo que todos estamos pasando, lo único que sucede es que se amplía la brecha entre los colaboradores y la marca. Entonces, entre mayor comunicación, también va a haber un mayor sentido de pertenencia y estabilidad en el trabajo. En un cuarto esquema también está el tema de la falta de control sobre el trabajo. ¿Qué significa esto? Que el colaborador tenga la posibilidad de tomar decisiones sobre lo que está ocurriendo. Dicen los documentos, incluidos de la Organización Internacional del Trabajo, que para esta comisión que se vaya a encargar de todo el protocolo de regreso, habremos de tomar en cuenta o en consideración la opinión de los colaboradores. No generarlo y luego dárselos a conocer y a ver cómo le hacen. No, es
juntarnos con los líderes de los equipos, revisar cuáles son las perspectivas que tienen, en qué cosas consideran que se les debe de capacitar, para que entonces vuelvan a sus actividades más empoderados de lo que pudiera ser solamente un regreso. Y bueno, todo esto también va a tener implicaciones de la interferencia trabajo-familia, sobre todo para aquellos que estaban haciendo home office y apenas van a salir. Los que ya están saliendo, pues bueno, esto es un trabajo que se tuvo que haber hecho desde el inicio de la cuarentena. ¿Por qué? Pues porque es salir todos los días con la expectativa de que no te enfermes, de que no traigas el contagio a casa, que tu familia se está quedando sola. Todo esto va a empezar a surgir también en gran medida con todos aquellos que tienen más de 70 días en casa y que ahora van a empezar a salir. Y bueno, es empezar nuevamente también con dejar a mi familia, no saber si la empresa está haciendo todo al 100%, si yo realmente tengo toda la información, si estoy capacitado para hacerlo, los dejo solos todo el día, voy a tener o no voy a tener trabajo por cuánto tiempo. Entonces, entre mayor comunicación tengamos con los colaboradores, mayor certeza se va a tener también de lo que está ocurriendo en el centro de trabajo, y esto nos va a ayudar a generar algo a lo que el gobierno federal le ha llamado responsabilidad compartida. ¿Qué significa? En estos principios rectores de todo lo que está ocurriendo, se busca privilegiar la salud y la vida, basados en principios incluso constitucionales. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo de nuestro gobierno, ¿sí? Solidaridad con todos y no discriminación. ¿Por qué? Porque así como el COVID no distingue de edades, de género, de nada, pues entonces tampoco las medidas que estamos tomando. La economía, revisar cómo regresar a ella, pero en este último esquema que habla de responsabilidad compartida, no es simplemente extender la mano para que el gobierno nos resuelva todo, ni que la organización sea la única que tiene que resolverlo. Ya lo decía Perla ahorita con su ejemplo, en donde las medidas que puede implementar la organización van a tener un tope, y ese tope va a ser también el de la responsabilidad social, en donde la gente se dé cuenta que también a ellos les corresponde cuidar el entorno, les corresponde mantenerse sanos, les corresponde seguir las medidas de higiene. Todo el tema de sanitización, el cumplimiento, el que aunque estemos regresando al trabajo, las reuniones siguen suspendidas para grupos de tantas personas. Todo esto nos va a permitir regresar al trabajo y también a poder eliminar y si no contrarrestar de alguna forma estos esquemas de factores psicosociales que ya se mencionaban. Entonces, en ese esquema, una vez que nosotros hayamos podido revisar lo que hemos comentado a lo largo de la sesión, ¿cuál es el diagnóstico organizacional? Ya se lo he dado a conocer al IMSS, ya se lo he dado a conocer al gobierno federal, han pasado estas horas. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Este es un proceso de establecimiento de protocolos que nos brinda el gobierno federal para que nosotros tengamos una conciencia de qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, retomando, si llegaste un poco tarde a la conversación o bien si estás desde el inicio para que sepas qué es lo que hay que hacer. Lo primero es revisar los lineamientos publicados, que no dicen otra cosa que lo que te hemos compartido en este esquema. Establecer los protocolos de seguridad sanitaria dependiendo del tamaño y el tipo de organización que tú tengas. Una vez que tengas todos estos documentos, hay que cumplir también con la autoevaluación de seguridad sanitaria que vas a encontrar en la página de la nueva normalidad. Para que no vayas en ceros, por eso te hemos recomendado que cumplas con el de la Organización Internacional del Trabajo como en el del IMSS. Una vez que has cumplido con este documento, formalizarás a través de una carta compromiso en donde tú le aseguras al gobierno que todo lo que estás entregando es veraz y que aceptas la asesoría y el acompañamiento del IMSS en caso de ser necesarios. Esto se hace todo en un plazo de máximo 72 horas para que tú recibas esa respuesta en donde cumples, incumples o hay observaciones. Y recuerda, el tiempo máximo de respuesta es de 72 horas después de que tú hayas metido toda la información, pero no significa que ya puedes regresar al trabajo. Lo que significa es que has cumplido con el protocolo de seguridad, ya tienes las medidas de todo aquello que es necesario para que tu empresa esté lista y que en determinado momento, si el semáforo lo permite, puedas regresar al trabajo. De esto es de lo que se trata. ¿Sí? Y bueno, vamos a empezar a revisar la información de cada una de las redes sociales. Este es un momento para que pongas en el chat si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, mientras yo te voy contando un poco. Uno de los siguientes pasos para la alineación a la norma 035 es el cómo crear entornos organizacionales favorables, porque dentro de las obligaciones que tenemos como patrones o como empresas,
no es solamente el cumplimiento de la norma y la prevención de riesgos psicosociales o la prevención de la violencia laboral, sino crear entorno organizacional favorable. Y es ahí en donde muchas empresas hoy están. Ok, ya tengo los resultados de los cuestionarios, ya tengo la política, pero ¿cómo le hago para implementar las medidas de control? Y es por eso que hemos preparado un curso para ustedes este próximo 25 y 26 de junio con un horario de 11 de la mañana a 1 de la tarde con horario del Centro de México. Son 4 horas de formación en donde haremos este diagnóstico organizacional y bueno, ya si posteriormente alguno de ustedes quiere acceder a la asesoría, con gusto los podemos atender. Para mayores informes nos pueden encontrar en el 614-131-9788. Y bueno, también hay empresas con las que hemos estado trabajando estas últimas semanas para este retorno seguro al trabajo, en donde dicen, yo ya estoy casi listo para regresar, el semáforo ya está a punto de cambiar, pero no estoy muy cierto de cómo hacerlo. Si bien es algo que puedes realizar por tu cuenta, con gusto te acompañamos al cumplimiento de los lineamientos para este retorno seguro al trabajo. ¿Qué es lo que incluye el servicio? Cumplimiento de los lineamientos técnicos y las organizaciones que debemos considerar. El diagnóstico situacional de tu organización, que se genere el plan de acción en conjunto, el protocolo de seguridad sanitaria, incluso desde la creación de un organismo, si es que no lo tienes o si quieres generar uno adicional a esta Comisión de Seguridad e Higiene, hablar de los factores psicosociales al interior de la organización y que esto te permita retornar al trabajo de manera segura. ¿Sí? Luis, adelante. Gracias, Pati. Tenemos algunos comentarios y preguntas. Te paso los del chat. Dice, hola, buenas tardes, soy Mariana Yáñez. Respecto al retorno y todo esto que debemos comprobar ante las entidades, ¿solo aplica para las nuevas esenciales o para todas las empresas debemos hacer estos registros? De manera obligatoria y ya es para las nuevas esenciales. Para las empresas que en su momento, siendo esenciales, no cerraron operaciones, hoy van a tener que alinearse también a este cumplimiento para confirmar que las medidas sanitarias con las que en su momento se quedaron son suficientes y alcanzan. Y para las empresas que no son esenciales, dice ahí que se puede hacer de manera voluntaria. Sin embargo, de acuerdo a la información que hemos tenido por distintos organismos, en este caso como puede ser el IMSS, eventualmente también para quienes vayan a regresar, aunque sea desfasados, necesitarán cumplir con estas medidas. Por eso decía yo en alguno de los momentos que aunque el semáforo no se ha permitido volver, este es un excelente momento para que vayas implementando todos estos cambios y cuando ese momento llegue, estés listo. Gracias. ¿Cómo podemos lidiar con la falta de empatía de algunos líderes, los cuales minimizan posibles trastornos de ansiedad, depresión, etcétera? Bien, de hecho, la capacitación en la norma 035 no se manifiesta como obligatoria para toda la organización, excepto para los líderes o gente que tenga personal a su cargo. Esto nos lo menciona en el apartado 8.4 de la norma. Entonces, una buena forma de iniciar es dándoles una capacitación. Nosotros lo hemos trabajado en un mínimo de 2 horas para líderes. Digo en un mínimo porque hay quienes ya Capital Humano se ha encargado de todo y a través de esto solamente hacemos sensibilización. Pero hay quienes se les han entregado un poco más de horas porque en conjunto con los líderes se hace el plan de acción. Entonces, puedes aprovechar que la norma, sí, de manera textual, nos habla de la importancia de la capacitación para líderes y entonces ahí darles esa sensibilización que tanta falta nos está haciendo. Gracias, Pati. Sobre todo que antes de trabajar en la capacitación, que regularmente es donde queremos poner nuestro foco, primero hay 2 etapas previas, la sensibilización y la concientización. Crear sensibilidad en las personas, desarrollar esa conciencia de la importancia de poder hacer estos cambios y luego enseguida ya poner todos los recursos en un proceso de capacitación. Muchas veces, por ejemplo, nos damos cuenta, hasta para cosas muy simples, Patricia lo habrá vivido muchas veces, que llegamos a una empresa y los colaboradores lo primero que dicen es, pues no sé qué hago aquí, me mandaron, ok. Entonces, llegan y pretenden que quienes vamos a facilitar un curso podamos lograr la sensibilización, crear la conciencia en ellos y luego entonces entrar en materia de capacitación. Entonces, estas 2 etapas son primordiales para realizarlas a niveles de liderazgo, tanto el director, el gerente, los líderes que están a cargo, para que los colaboradores, cuando lleguen a la capacitación, realmente lleguen interesados en aprender. Lo mismo sería si el curso estuviera dirigido a directivos, gerentes, personal de recursos humanos
o a quién se vaya a realizar. Este webinar que estamos realizando es un webinar para poder sensibilizar y crear conciencia. Enseguida, Pati, hay otra. Rosy Estrada nos pregunta, dice, ¿el curso es mejor que lo tome una persona de RH? De entrada, si RH se va a encargar de generar este contexto, que es lo que está sucediendo en las empresas, son los primeros. Pero mi recomendación es que todos los líderes tengan esta sensibilización de la que hablaba Luis, porque bueno, sé que acá conectados tenemos a gente de capital humano y creo que no hay algo más complicado dentro de esta función en donde tendemos a desmembrar, pareciera, la organización. Esto le corresponde a capital humano y que ellos se encarguen. Entonces, aunque ellos hagan toda la parte técnica, sí, la sensibilización, la información debe corresponderle por lo menos a todos los líderes de la organización. Y digo por lo menos porque dentro de la norma se nos habla de la promoción y la promoción es obligatoria para el 100% de la población. Cuando hablamos de, Pati, lo ideal sería que estuviera el de recursos humanos y las piezas de liderazgo mayor de la organización, que es para que después todo esto pueda bajar. Pero después si hablamos de, bueno, esto no es posible por presupuesto, no es posible porque no nos lo permiten, bueno, hablamos de la triada, de que esté la persona de recursos humanos y por lo menos 2 personas más que estén en puestos de liderazgo dentro de la organización, porque es mucho más fácil poder llevarlo luego a la aplicación directa versus a que esté la persona de recursos humanos y después realice un trabajo o busque realizar un trabajo de sensibilización, conciencia y capacitación para alguien más que está dentro de la empresa. Entonces, si no se logra el ideal de recursos humanos y todo el equipo de líderes, por lo menos una triada dentro de la organización. Bien, hay alguien más, dice Adri, dice, buenas tardes, Adriana de la Ciudad de México, si ya aplicamos la primera guía de referencia, ¿considera necesario volverla a aplicar a todos los colegas de la organización debido a esta contingencia? Entiendo que la realizaron, Patricia, antes del COVID. Sí, la recomendación es sí. De entrada pueden ustedes aplicar esta que les vamos a enviar de manera gratuita y les va a dar una referencia. Sin embargo, si tienes la posibilidad de aplicar la guía de referencia nuevamente, especial, si la aplicaste previo, es un buen momento para hacerlo nuevamente. Gracias, ¿Por qué? Mónica. Porque no sería pasiva, al contrario, sería una atención que tendrían ustedes como organización y les brindaría bastante luz para saber cómo está la gente ahorita. Gracias. Mónica pregunta, ¿con el tema actual podemos dar la capacitación online a líderes? Así es. De hecho, lo hemos hecho ya con más de 15 empresas a nivel nacional desde que se concluyó la etapa del 17 de mayo. Digo el 17 porque fue una de las primeras fechas que se nos entregó para este retorno al trabajo y entonces hemos estado trabajando de manera continua para poderles entregar la capacitación y sin problema se puede hacer en línea. Bien, enseguida Paulina comenta, curso del IMSS, 2 puntos, recomendaciones para un retorno seguro al trabajo ante el COVID-19. En su página de CLIMS lo puedes tomar tanto el empleado como el empleador. Esa es una sugerencia. Creo que la responsabilidad es de todos. Muy bien, muchas gracias, Paulina. Así es. Más allá de la NOM 035 y tomando como fundamento su cumplimiento, el año pasado, IM Global desarrolló una certificación. Se trata del otorgamiento de un distintivo para las empresas y las escuelas que no solamente cumplan con lo que pide la NOM, sino que además de forma genuina quieran desarrollar en la empresa un entorno favorable, entornos favorables y sobre todo también, lo más importante, el fin último, la trascendencia es que se pueda crear una cultura de responsabilidad emocional. Si las empresas antes del COVID ya hubieran trabajado en una cultura de responsabilidad emocional, durante la contingencia no habría nada de qué preocuparse porque sabrían que todos van a colaborar, que hay un entrenamiento en inteligencia emocional y que se está preparado para ello. Pero bueno, el COVID no nos avisó que iba a llegar y ahora lo que nos queda es cómo prepararnos para futuras contingencias y no solo eso, cómo crear una cultura permanente dentro de la empresa. Y me gustaría, Patricia, en esta penúltima parte, compartirles dentro de la presentación algunos aspectos generales en torno a, como estos van a ser materia de otro webinar que realizaremos, solamente voy a repasar los puntos generales
porque es elementos que tenemos para otro webinar que es exclusivo para todas aquellas empresas que estén interesadas en obtener el distintivo. Solamente haré un repaso general. La convocatoria es para empresas y escuelas para recibir el distintivo emocionalmente responsables. Si antes del COVID era interesante, ahora con el COVID, pues lo es mucho más, porque también es la forma de reconocerse a una empresa, de celebrarse una empresa por haber logrado un retorno sano después de esta contingencia. El objetivo es reconocer a las empresas y a las escuelas que establecen por escrito, que tienen un programa, que tienen una política, implementan, que lo han llevado a cabo, han capacitado, mantienen y promocionan un programa de educación psicosocial. Entonces va más allá de lo que la NOM pide, un programa de educación psicosocial permanente que fomente el bienestar socioemocional, sobre lo que en algún momento opinó Perla, de contar con el asesoramiento de un psicólogo o de un equipo en orientación emocional o un equipo multidisciplinario que no solamente vea los aspectos de salud emocional, sino también los aspectos de salud física, que en realidad se trate de una empresa de primer mundo. En las categorías, pues hay categorías para participar en pequeñas, medianas y grandes. Lo único que se requiere es que la empresa esté legalmente constituida y además que tenga cumplimiento, opinión positiva ante el SAT y que tenga el cumplimiento también ante el Seguro Social. En esta presentación que les podemos mandar por correo, pues viene las categorías de participación, tanto para escuelas como para organizaciones, los objetivos que tiene, el objetivo legal, el objetivo laboral, el objetivo comercial, es decir, ¿qué beneficio tiene para mí recibir este distintivo? Bueno, primero, que estás cumpliendo con la NOM 035. Ese es un beneficio porque sabes que para obtenerlo, lo primero que tendrás que hacer es cumplir con la NOM 035 y en eso te podemos acompañar nosotros como IM Global o te puede acompañar cualquier otra empresa, no necesariamente nosotros. En el aspecto comercial, por ejemplo, bueno, pues que este distintivo, como otros, hablan de una empresa enfocada en el desarrollo constante, en la educación, en el bienestar de los colaboradores. Se trata de tener un distintivo que avale el trabajo que se ha estado realizando. En cuanto a la gestión, pues los integrantes van a contar con mayores competencias, que esto nos importa muchísimo. En algún momento también lo mencionamos el día de hoy, que el líder de la organización en cualquiera de sus niveles pueda contar con distinciones y competencias básicas para la gestión de emociones. Que se abandone ya la cultura de esto lo tiene que resolver recursos humanos. Porque muchos de los líderes cuando tienen un problema con un colaborador, al no contar con las herramientas, lo que buscan es que alguien dentro de la organización les resuelva el problema que tienen de relación con un colaborador. Algunas veces no solo que le resuelvan un problema, muchas veces los líderes son los principales causantes de las problemáticas con los colaboradores porque no tienen el tacto para poder tratar con ellos, no tienen asertividad en su comunicación, mucho menos el manejo de la gestión emocional. Son competentes en el área, en el ramo en el cual se desempeñan. Por eso es que muchas veces son nombrados como jefes o líderes de un departamento. Pero el que esté como líder de un departamento no necesariamente significa que tenga competencias en liderazgo, mucho menos que tenga competencias en gestión emocional. Entonces vamos a trabajar esas dos competencias, las competencias en el liderazgo y las competencias en la gestión emocional que incluyen la comunicación asertiva. Este punto es importante porque para lograr el distintivo se necesita trabajar con estos líderes para que adquieran estas competencias. Y en el entorno familiar, porque todas estas distinciones que va a recibir el colaborador también benefician a la relación que tienen con su pareja, con sus hijos, con sus hermanos o con las personas que conviven diariamente. Bueno, hay un proceso para poder participar, fechas que están establecidas y la premiación será en el mes de noviembre. Originalmente la teníamos planeada para hacerse de forma presencial en la ciudad de Monterrey. Esto quizás vaya a cambiar y se convierte en un evento virtual, es decir, la ceremonia. Todavía no lo tenemos claro porque, como ya lo dijo Patricia, pues esto está en constante cambio y veremos cómo se encuentran las cosas más adelante
por ahí en el mes de agosto, que es cuando tendremos que tomar una decisión en torno a esto. Bien, ¿qué es los puntos generales que vamos a tomar en cuenta para considerar que una empresa es emocionalmente responsable? Porque difunde y proporciona información a los colaboradores sobre las políticas de prevención y riesgos psicosociales. Check. Cuenta con un programa institucional para promover un entorno organizacional favorable, entorno de bienestar, en el que vamos a incluir también que es en relación a el retorno sano. Tiene medidas y acciones de prevención, en su caso, control de factores de riesgo psicosocial. Tiene establecidos mecanismos para presentar quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y para denunciar actos de violencia laboral. Deben estar por escritos, de acuerdo a las políticas. Para todos los puntos tenemos formatos de seguimiento. Aplican evaluaciones de clima laboral y bienestar por lo menos una vez al año, que es el que establece la NOM, documentando y evidenciando las resoluciones de hallazgos detectados en dichas evaluaciones. Y también pueden añadir la evaluación mensual, que es la que nosotros sugerimos para tener en una evaluación más corta, que solamente son 15 preguntas, siempre la temperatura emocional del equipo de trabajo. Existen programas de retroalimentación de desempeño y se dan a conocer a los colaboradores de manera personal y no comparativa. Es decir, se deja de trabajar con la exposición pública de los resultados entre departamentos y se hace de forma individual con el participante o con el departamento con el que se está trabajando, y se deja de realizar las exhibiciones de unos con otros, que más que motivar, está comprobado que disminuye el grado de entusiasmo, motivación y determinación de los equipos. Existen y se llevan a cabo procesos de apoyo, de medición para que los colaboradores resuelvan problemáticas en sus interrelaciones. Regreso al 7. Existen programas aplicados de reconocimiento a las competencias, resultado y desarrollo. 9. Existen programas para cuidar, y aquí veamos la importancia del 9 en este momento del COVID-19. Existen programas para cuidar la estabilidad psicológica, la personalidad, la dignidad e integridad del colaborador. Es decir, esto debería ser permanente en una organización con políticas, con el qué, el cómo hacerlo y quién lo va a hacer. Ahí la importancia de que todas las personas en una organización que están en puestos de liderazgo tengan al menos distinciones, además de liderazgo, en la gestión de las emociones. 10. Se toman medidas para evitar la discriminación, el acoso sexual y el hostigamiento, fomentando la inclusión y el respeto. Y esto en relación también a las normas que lo prevén. Existen programas para evitar malos tratos, tales como insultos, burlas, humillaciones o ridiculizaciones hacia el colaborador. Por lo que entonces habría que realizar, como parte de la cultura, un cambio en la forma en la que muchos de los líderes se comunican con los colaboradores, por esta es la manera en la que nos comunicamos en estos niveles. Promueve el sentido de pertenencia de los colaboradores a la institución, haciéndolos partícipes del sentido y propósito de la misma. Promueve el sentido de pertenencia de las familias a los colaboradores, realizando actividades puntuales que favorezcan la integración y la convivencia hacia la institución. Como te das cuenta, habrá puntos de estos que tu empresa no tiene y que habrá que desarrollarlos, pero hay otros que ya realizan y lo único que se tiene que hacer es documentarlos y ver si hay algo que puede mejorar en las prácticas que realizan. 14. Se asegura de que los colaboradores estén capacitados para sus actividades y conozcan sus responsabilidades con una distribución adecuada de cargas de trabajo y jornadas laborales regulares. Esto, pues, debe ser casi obvio dentro de una organización. 15. Los colaboradores conocen sus oportunidades de desarrollo y son apoyados con programas de capacitación y formación especializada, es decir, un programa de desarrollo para cada departamento y, si es posible, para cada colaborador. 16. Fomenta actividades deportivas, sociales, que permitan que los colaboradores disminuyan su estrés y gocen de integración y esparcimiento. Aquí en este punto 16, ahora por contingencia, como ya lo dije, promovemos, por ejemplo, el colocar videos dentro del área de comedor, videos de salud emocional, a realizar webinars, a realizar posts que se puedan enviar a través de WhatsApp. Hoy tenemos mayores oportunidades de llegar a nuestros colaboradores para trabajar en su bienestar emocional.
17. Cuenta con espacios verdes o naturaleza integrada a los espacios de trabajo como cultura ecológica y reductores del estrés laboral. Hay incluso empresas que ya están estableciendo también la integración de mascotas dentro de la organización con cuidados especiales para que estas mascotas reciban los colaboradores de las mascotas y viceversa, un trabajo de integración de inteligencia natural que ayude a crear muchas otras cosas, además de la sensibilización, la compasión, también importante la reducción del estrés dentro de las empresas. Además del elemento del agua, por ejemplo, que también puede ser bien trabajado, un elemento que ayuda, la creación de hortalizas dentro de una empresa si es posible, dependiendo las condiciones de la organización, es decir, más elementos que ayuden al bienestar. 18. Los colaboradores conocen con anticipación sus turnos de trabajo y no son sometidos a jornadas extraordinarias excedidas que pongan en riesgo su salud física y emocional. 19. Brinda apoyo a sus colaboradores para atender las emergencias. Y 20. Aquí importante también para el COVID, cuentan con apoyo psicológico interno o externo que atienda las necesidades de los colaboradores en materia de salud emocional. La empresa que solamente le quiera dar un check a este punto que establece la NOM, lo que hará siempre es referir a un colaborador a los sistemas de salud. Pero ya conocemos nuestros sistemas de salud y sabemos sus alcances. Entonces, cuando una empresa realmente quiere trabajar con el bienestar de un colaborador, no se limita al trabajo de salud que pueda realizar los sistemas existentes. ¿Por qué? Por la cantidad de empleados que se envían a estos sistemas y los tiempos tan reducidos que tienen los psicólogos para poder atender las necesidades que tiene, incluso el periodo en el cual va a ser citado nuevamente para un seguimiento. Sabemos que hasta ahora no están lo suficientemente desarrollados para poder darnos soporte. Entonces aquí entra la importancia de cómo la organización puede dar un trabajo que no necesariamente tiene que ser con contratar un psicólogo, sino poder contratar un psicólogo de tiempo parcial, de horas específicas, para un día a la semana trabajar con esas personas que realmente están presentando un brote psicótico o cualquier otro tipo de necesidad que requiera atención psicológica. Bien, Patricia, esto es lo general. Ya hay otros puntos más finos que con mucho gusto estaremos trabajando cuando hagamos nuestro webinar especial para hablar del distintivo EMORES para todas aquellas empresas que estén interesadas en recibirlo. Gracias, Luis. Solo tengo una pregunta de Mónica. Dice, ¿este programa lo toma una persona dentro de la organización o es para un grupo? Sobre todo para efectos de implementación. Bien. Primero ahora, Patricia les ha hablado de un curso corto que vamos a realizar para crear entornos de bienestar, que puedes tomarlo, ya dijimos, el de recursos humanos y los líderes. Pero luego para trabajar con los programas específicos de inteligencia emocional, se recomienda para los líderes, lo pueden hacer con nosotros o lo pueden hacer con otra organización. El punto más importante es que se entrenen en competencias socioemocionales. Y para llevar a cabo el distintivo dentro de una empresa, se requiere tener un embajador. Y el embajador es la persona, así como se ha pedido crear un comité para el tema del COVID, realizamos un comité para poder implementar todo lo que el distintivo pide dentro de la empresa, pero debe ser liderado al menos por una persona a la que consideramos que es embajador y que es la persona que pues va a recibir toda la convocatoria y con quien nosotros tenemos contacto directo en la empresa, porque es quien lleva el liderazgo completo. Hay que realizar primero un trabajo de investigación para saber qué es lo que se tiene. Lo que se tiene se requiere documentarlo y lo que no se tiene se requiere realizar juntas de trabajo para poder repartir actividades, ejecutarlas, tener las evidencias de lo que se ha realizado, colocarlos en las carpetas y una vez que la empresa está lista, poder hacer la revisión. También mencionando que hay un proceso de mentoría durante todo el proceso, desde que una empresa se registra hasta que esté lista para recibir el distintivo. Muy bien. Gracias, Luis. También Paulina nos preguntaba sobre el tema de derivar a la gente si no se tenía un psicólogo de manera presencial, pero esto lo has
respondido en la última parte del distintivo. Pues bueno, con esto terminamos nuestra intervención del día de hoy. Para quienes nos hayan dejado su correo electrónico en el área de los comentarios, aún estamos a tiempo para poderles hacer llegar este cuestionario que hemos diseñado específicamente para el tema del COVID y que ustedes puedan revisar cuál es la situación actual en la que se encuentran los colaboradores. Con gusto se los hacemos llegar. Cualquier duda, cualquier información, nosotros somos IM Global, Luis Villa, Marco Aguilar, que anda por acá, a ver si que los controles, Patricia Martínez, y la forma de contactarnos es a través de nuestras redes sociales, @Inteligencias Múltiples G, que es Inteligencias Múltiples Global, o bien a través de nuestros teléfonos, el principal que es el 614-131-9788. Muchísimas gracias a todos por haber atendido este llamado. Cualquier duda que tengan, si necesitan un acompañamiento para este retorno seguro al trabajo, estamos en disposición de poder acompañarlos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.